En esta última parte he querido referirme al acceso a la justicia comunitaria. Como le mencionaba, la Corte Centroamericana no es la única que va a conocer del derecho comunitario, sino también los tribunales nacionales. Pero a esto hay que agregarle algo que mencioné en la tercera parte, que es la reforma del artículo 35 del Protocolo de Tegucigalpa, que permite la creación de un centro de arbitraje en el sistema económico, en el subsistema económico, para resolver aquellos casos que se presenten por los estados, únicamente conflictos entre estados en materia económica, en materia comercial de los tratados, sin quitar por ello la competencia obviamente que tiene la Corte Centroamericana de Justicia también de conocer de los casos si así se decidieran, ya sean los estados en presentar los casos ante la Corte y no ante el centro de arbitraje. Pero entonces es importante ver qué tanto han las personas, los estados, las instituciones necesitado la justicia comunitaria. Yo les puedo asegurar que con esta presentación que les voy a hacer, con estos datos que les voy a dar, vamos a encontrar que sí efectivamente ha habido una administración de la justicia comunitaria, tanto a nivel nacional como a nivel del centro de arbitraje, como a nivel de la Corte Centroamericana de Justicia. En general rondan los 500 casos, desde la creación del sistema de integración centroamericana, o por lo menos los 500 que hemos podido nosotros identificar, dado que en los tribunales nacionales hemos tenido que disponer de las páginas electrónicas para buscar los casos que se han presentado y se han resuelto en las jurisdicciones nacionales en materia de derecho comunitario. Incluso algunos estados no tienen tesauros o elementos que nos permitan buscar esas sentencias en los tribunales nacionales, pero hemos logrado hacer una recopilación bastante exhaustiva en cuanto al acceso a la justicia comunitaria. En ese sentido, me voy a referir que, por ejemplo, en la Corte Centroamericana de Justicia se han presentado un poco más de 200 casos a partir de 1994. De esos 200 casos, el 23% son consultas prejudiciales, el 64% son contenciosos y el 13% son consultas ilustrativas. De esos, acción de nulidad, tenemos un 27%, acción de incumplimiento 40%, y respeto a fallo judicial 29%, recurso de apelación tenemos, me parece, recurso de apelación el 3%, y procedimientos para la suspensión de inmunidades un 1%. También tenemos un 1% de demandas de derechos humanos que obviamente nos hemos declarado incompetentes por razón de la materia. El 64% les decía que son contenciosos. Esto es sumamente importante porque nosotros encontramos aquí que la actividad de la Corte en un 64% ha sido por no conformidad de las personas, no solamente de las personas jurídicas y naturales, sino a veces de los estados ante las decisiones de los órganos del sistema de integración centroamericana. Podemos ver un poco quiénes han sido los actores. En este caso, la persona natural tiene un 53% de personas naturales han venido ante la Corte, las personas jurídicas un 23% de los accionantes ante la Corte son personas jurídicas, las instituciones del sistema han venido, un 18% de casos son de instituciones del sistema, estados un 2%, obviamente hay una diplomacia jurídica que notamos que los estados no se quieren demandar entre ellos, solo el 2% ha sido de estado contra estado, y un 4% de poderes u órganos de los estados miembros. Es decir, aquí vemos la importancia de alguna manera de que exista una tutela
ante las personas naturales y jurídicas, ante los órganos de decisión del sistema, porque tenemos, si sumamos el 53% y el 23%, tenemos un 76% de personas naturales y jurídicas que vienen a demandar una justicia ante la Corte Centroamericana de Justicia. Los demandados, el 46% son los estados. Ahí vemos nosotros la importancia que tiene este tribunal, porque ese 76%, el 46% está demandando a estados, el 28% a poderes u órganos de los estados, el 24% a instituciones del sistema y el 2% a otra persona jurídica. Es decir, aquí vemos cómo la persona natural y jurídica, cuando se trata de demandar a los estados, prefiere venir en la mayor parte de demandas a la Corte Centroamericana de Justicia. En cuanto a los jueces nacionales, República Dominicana ha conocido de 10 casos de derecho comunitario. Casi todos son consultas preceptivas de constitucionalidad, es decir, República Dominicana tiene 10 sentencias donde ha declarado la constitucionalidad de los tratados de integración centroamericana, a efecto que como consulta preceptiva de constitucionalidad la Asamblea Nacional ratifique los tratados de integración centroamericana. Y así han ratificado el protocolo de Tegucigalpa, han ratificado el Tratado de Integración Social, entre otros tratados de integración centroamericana. Además de eso, en la consulta preceptiva de constitucionalidad cabe referirse a que República Dominicana, al referirse al protocolo de Tegucigalpa, vio constitucional y también vio constitucional el ser parte de la Corte Centroamericana de Justicia. Es decir, de parte de República Dominicana hay un dictamen positivo en formar parte de la Corte Centroamericana de Justicia, y por eso ratificaron el protocolo. En el caso de Panamá, hemos encontrado 33 sentencias de derecho comunitario. Es decir, en Panamá ha habido mucha actividad jurídica, los jueces panameños han conocido de derecho comunitario, y aquí vale la pena mencionar que también han reconocido no solamente la jurisdicción de la Corte, sino que se han pronunciado en que van a ejecutar la sentencia siempre y cuando de la Corte, van a dar cumplimiento a la ejecución de sentencias de la Corte, siempre y cuando dicha solicitud se mande al presidente de la Corte Suprema de Justicia, que en el caso de Panamá tiene la competencia, en ese caso, de hacerlas ejecutar. Entonces eso es muy positivo, 33 casos en Panamá. En Nicaragua solamente se han encontrado 7 casos, pero si nosotros vamos a ver las personas que demandan ante la Corte Centroamericana de Justicia, vamos a encontrar que el 40% de las demandas ante la Corte son de personas naturales de Nicaragua. Es decir, que si bien es cierto, hemos encontrado pocos juicios en el órgano judicial de Nicaragua, encontramos más juicios de parte de nicaragüenses en la Corte Suprema, en la Corte Centroamericana de Justicia, cuyo 40 a 50% son de nicaragüenses ante la Corte. Esto se puede explicar porque pues, la Corte está aquí, el acceso a la justicia a la Corte por parte de los nicaragüenses es inmediata, el conocimiento de la Corte es inmediato, y por lo tanto ahí encontramos ese déficit en lo nacional y lo encontramos en lo comunitario. En Honduras hemos identificado 15 casos de que jueces hondureños han resuelto sobre el derecho comunitario. En Guatemala 56 casos de derecho comunitario. Incluso vale la pena mencionar aquí las buenas sentencias de Guatemala, en tanto que incluso han responsabilizado al Estado de Guatemala por haber desconocido un artículo del Tratado del Parlamento Centroamericano, y en una interpretación del Tribunal Constitucional guatemalteco se dijo que era responsable el Estado por haber dado una sentencia en la cual se desconocía una norma que ya era constitucional, porque una vez ratificado el tratado ya había pasado por el control constitucional, y que responsabilizaban al Estado de Guatemala por el incumplimiento a través de una sentencia
del desconocimiento de una norma del Tratado Constitutivo del Parlamento Centroamericano. Además de eso, ahí hay una sentencia que reconoce la constitucionalidad del Estatuto de la Corte, a través del cual ellos permitieron la ratificación de Guatemala también, que ya es parte de la Corte Centroamericana de Justicia, por esa sentencia. Entonces tenemos 56 casos de Guatemala, de El Salvador tenemos 24 casos y de Costa Rica 43. Es decir, también las sentencias de Costa Rica han sido muy buenas, porque no solamente han reconocido el derecho comunitario, sino que han reconocido de alguna manera la doctrina judicial, que es coincidente con la Corte Centroamericana en estos casos, es decir, sobre la primacía del derecho, sobre la facultad que tienen los consejos de ministros de dictar normas vinculantes y sobre las características de vigencia de las mismas. Es decir, aquí encontramos pues también en total alrededor de 200 casos conocidos en jurisdicción nacional. Es decir, ya tenemos un acceso a la justicia comunitaria a nivel nacional y a nivel regional. Por supuesto, aquí tenemos, creo que ustedes van a tener acceso, el que quiera tener acceso a esta presentación de diapositivas, como también a la contribución de la Corte Centroamericana al ordenamiento jurídico centroamericano, que es un artículo que va a salir publicado en un libro en España, en un libro de reconocimiento de Carlos Francisco Molina del Pozo, ahora en junio, pero también van a tener acceso a esta presentación, donde sale el detalle de qué casos son conocidos en cada país, es decir, qué materias: materia constitucional, materia económica, materia de derecho internacional, comercio, materia tributaria, que son los casos que se han presentado en los diferentes países en Centroamérica. Entonces, también tenemos una actividad procesal, que les decía, a través del Centro de Resolución de Conflictos de CIECA, que también tenemos una identificación de casos en esa instancia. En este momento voy a referirme a ellos, ¿verdad? Aquí está, vamos a ver. Tenemos que en la Secretaría General de Integración, en la Secretaría de Integración Económica, perdón, tenemos también casos, un 10% de casos han sido de medidas que afectan la importación de productos, un 9% de casos han sido medidas que afectan procesos técnicos administrativos, transporte, certificaciones, sanidad, entre otros. Hay un 3% de casos en medidas que afectan las exportaciones, hay un 2% de casos en medidas que aplican restricciones a productos, y hay 1.4% de violación a normas del SICA y de la OMC. En total, la SICA tiene, me parece que un total de 30 casos presentados. La mayor parte de casos se resuelven en la negociación entre las direcciones de tratados de los países. Es un mecanismo que existe previo al arbitraje, a través del cual pues, hay un intercambio de interpretación jurídica de los tratados, donde los estados se ponen de acuerdo. Casi todos de los 30 casos, todos se han resuelto por vía de interpretación entre las direcciones jurídicas de los estados, de las direcciones de tratados de los estados, y solamente 2 casos han llegado a arbitraje, de los cuales pues ha llegado a un laudo arbitral vinculante para los estados. En total, vuelvo a repetir, tenemos alrededor de 500 casos conocidos aproximadamente de acceso a la justicia comunitaria en los diferentes medios que se conocen actualmente de justicia de los tratados regionales, y por lo tanto podemos considerar que la justicia es necesaria, que efectivamente las personas tienen el derecho de acudir a un órgano jurisdiccional nacional, pero también tienen derecho a una tutela judicial más amplia, descentralizada, que vele por la uniformidad en la aplicación e interpretación del derecho, como es la Corte
Centroamericana de Justicia, y con esto pues me quedaría yo diciéndoles que les agradezco pues su atención. Obviamente vuelvo a repetir, he dado una síntesis de lo que he escrito. Ustedes pues pueden acudir tanto a la página web de la Corte, a esta presentación, como a algunos documentos a los que me he referido, a algunos libros también en el Centro de Documentación de la Corte Centroamericana de Justicia, como es el Manual de Derecho Comunitario, el libro sobre Derecho y Doctrina Judicial de la Corte Centroamericana de Justicia y los tribunales y las Cortes Supremas de los Tribunales Nacionales, el libro del Protocolo de Tegucigalpa, el libro de Instrumentos Jurídicos. Ahora este artículo, vuelvo a repetir, sobre la contribución de la Corte Centroamericana de Justicia al ordenamiento jurídico comunitario, y la presentación sobre el acceso a la justicia, que también pueden disponer de ella a través de nuestras redes y nuestros sistemas informáticos de la Corte Centroamericana de Justicia. Muchas gracias.